Hoy día, como decía, vamos a comenzar con un tema nuevo que ya empieza a complicar el curso. Y esto sí que es 100% nuevo. Aun cuando vamos a comenzar con algo facilito, digamos que podría haber sido materia del semestre pasado, pero es escurrimientos impermanentes. Eh, los escurrimientos impermanentes, por definición, corresponden a variaciones en el tiempo de la velocidad y obviamente la presión, van las dos ligadas. Y generalmente se generan cuando uno está abriendo o cerrando válvulas, ¿ya? O llaves, ¿no es cierto? Cuando uno empieza a abrir o cerrar la llave. Y dependiendo de cuán rápido el proceso de apertura o de cierre de una válvula, es la sobrepresión o subpresión que se puede generar. Entonces, la pregunta es eso, ¿cuánta es la sobrepresión? Porque eso puede condicionar el diseño de la tubería en cuanto a la parte ya de materiales, porque si la sobrepresión es muy grande, puede destruir la tubería y es lo que usualmente ocurre. Entonces, por si ustedes no me creen, eh, veamos acá, aquí tengo algunas imágenes de colapsos de tuberías debido a fenómenos transientes. Y a ver, voy a checar un poquito esto. Ya. Eh, estas tuberías están acá. Fíjese usted, estas son unas tuberías que alimentaban una central hidroeléctrica. Entonces, bueno, el agua iba desde arriba hacia abajo y pasan por las turbinas que están en algún punto por acá abajo. Pero por alguna razón hubo un problema. eh, Probablemente una de las turbinas dejó de girar por alguna obstrucción, algo, y vino una sobrepresión. Y fíjense, estas son tuberías de acero, cómo se reventó una de las tuberías. ¿Ya? Esto es como si fuera una explosión ahí, no es un chiste. Eh, Acá hay otra, pero esta sí que, fíjense, esta fue un problema de subpresión. Entonces tenemos una gran tubería. Fíjense usted acá con remaches de acero, para que se hagan una idea de la tubería. Esta es una tubería de acero con remaches de acero. Y acá lo que ocurrió fue lo contrario, hubo una subpresión. La subpresión se produce, como va a ver más adelante, cuando aumenta la velocidad del flujo. La sobrepresión es cuando disminuye en el tiempo. Y si ustedes se fijan, acá hubo una subpresión y esto es como si hubiese sido papel. Se fijan cómo quedó una tubería de acero toda eh, contraída, colapsada completamente. Eh, Ahora, aquí puse una foto solo eh, para evitar los problemas de sub y sobrepresiones. ¿Sí? ¿Alguien me... Perdón, ¿estoy grabando, no? Yo creo que... Sí, Ya, eso quería confirmar, porque yo estoy... acá me parece que sí, pero por si acaso. Ya, entonces, para evitar eh, la destrucción de las tuberías, muchas veces se construyen estas chimeneas de equilibrio, que lo que son estructuras que se diseñan de tal manera que cuando viene la sobrepresión es tomada por un movimiento de agua en estas tuberías, digamos. Ya, esto es solo para indicarlo nomás, después más adelante vamos a ver más detalles de esto. Eh, Veamos, por ejemplo, acá esto lo saqué esta es la de Ralco, de la central Ralco. Esto es propaganda, digamos, de Ralco, esto lo encontré en la internet. Eh,
para que se hagan una idea de cómo es el sistema. Acá, bueno, este es el muro de la presa. Acá está la ladera del cerro, ¿ya? Para que se hagan una idea, este era el cauce, este es el cauce. Entonces, el muro de la presa, obviamente embalsa el agua que está acá, y esto que se ve acá son los vertederos o aliviadores de crecida, que cuando viene una tormenta, permite evacuar de manera controlada el agua y volverlo al cauce del río. Y por acá está la obra de toma. Así se... Adiós. ah, ¿Cómo alguien dijo algo? Ya. Ya, esto está acá es la obra de toma, o la boca de toma, que es por donde toma el agua y la lleva a las turbinas. Las turbinas acá son estos rotores acá que están, que giran y que con su giro, ¿no es cierto?, generan electricidad. Esto está acá en lo que se denomina la casa de máquinas. Y bueno, pasa el agua, hace girar las turbinas y se devuelve al cauce. ¿Ya? Todo vuelve al río. Fíjese usted que esto está construido en en el cerro. Esto está dentro del cerro. ¿Ya? Y acá hay una estructura bien particular, que es como un gran tubo que hay acá. Y esto constituye lo que se denomina la chimenea de equilibrio, que es similar a esos dos tubos que aparecían en la imagen anterior, ¿no es cierto?, que salían. Muchas veces que se hacen dentro de la roca, en la ladera, en el cerro, digamos, en el cual se apoya la presa. Entonces, un corte es esto está acá. Entonces, aquí está la obra de toma, el, el túnel de aducción, aquí está la chimenea de equilibrio que le llaman. Bueno, ese túnel que se ve ahí es parte del túnel con el cual se entra a hacer la obra, pero después se sella, esto queda completamente sellado, esto está sellado. Entonces, el agua sigue por acá. Aquí está, esto se ve acá es la casa de máquina donde está la turbina. Hace girar las turbinas, genera electricidad y después vuelve el agua al río. Entonces, si por algún motivo se genera eh, algún, algún problema en la turbina o acá hay una compuerta o alguna maniobra brusca de la compuerta que corta el agua en un tiempo muy corto, se genera una sobrepresión que se propaga hacia aguas arriba, pero que al encontrarse con esta chimenea de equilibrio es absorbida acá. Entonces hay una gran sobrepresión acá, esto lo absorbe y, bueno, toda la tubería que sigue, que es todo esto que está acá, no se ve afectada por la sobrepresión. Eso es para que se hagan una idea. Aquí está una escala eh, de lo que es el generador y la turbina. Aquí, esto está acá es la turbina. Las turbinas no son más que unos álabes que giran por efecto del agua. Y esto, cuando está girando, hace girar un gran dínamo, que es la parte que está acá arriba, que genera electricidad. Esto tiene que estar perfectamente alineado, porque cualquier desalineamiento de esto gira a grandes revoluciones por segundo, o sea, muchísimas revoluciones por segundo. De tal manera que cualquier desalineamiento, cualquier imperfección, hace que esto vibre y falle, y bueno, esa es una de las causas por las cuales puede eh, perder el eje, ¿no es cierto? Eh, eh, dejar de estar girando, digamos, así suavemente en su eje. Si se inclina un poquito, esto se frena y genera la sobrepresión debido a ese cambio brusco de velocidad que se genera en el flujo. ¿Ya? Ustedes pueden googlear cualquiera de las obras de lo que en su época era Endesa, ahora Enel o cualquiera otras,
y ver esquemas como este. No había puesto acá, pero voy a mostrar, no había pensado mostrarlo ahora, pero creo que tengo otro de Ralco que voy a compartir. Ah, para que vean lo que es la Ralco. Oh, no lo pillo. Está acá. No sé, el que vimos recién. ¿Están viendo algo que dice Proyecto Ralco o no? ¿Qué O están sea, viendo? yo veo Eh, una Vemos como una carpeta. carpeta. están viendo la carpeta. Entonces lo que yo quiero es que vean lo que abrí yo. Ahora me ven a mí y no había pensado, no lo voy a mostrar entero. Esto está. Ya, esto también es Proyecto Ralco, esto también es propaganda de Endesa de la época, pero aquí es donde está instalado la presa. Generalmente se instala en partes angostas del valle, de tal manera de que el muro sea lo más angosto posible. Eh, Acá hay un dibujo, aquí está, esto se ve acá, es el muro. Aquí viene el río, acá viene el río Biobío. Cuando se va a construir la obra, se hace una pequeña presa, aguas arriba y aguas abajo, de donde va a estar la gran obra. Estas son pequeñas, de tal manera de desviar el agua. Bueno, antes de instalar estas pequeñas presas se hace un túnel de desvío. Entonces se hace una obra acá que detiene el agua, la desvía por el túnel de desvío y la devuelve al río nuevamente. Acá hay una pequeña presa de tal manera de que esta agua no se hace agua arriba y se construye toda esta obra. ¿Ya? Estas dos obras son pequeñas, de tal manera de que aseguren durante el periodo de construcción que no haya venir una crecida que destruya lo que se ha construido. Eh, bueno, aquí están los detalles. Esto lo bajé de internet, así que cualquiera puede bajarlo. No son estos los detalles los que quiero mostrarles. Aquí ya cuando están construyendo el muro, eh, eh, el muro, fíjese usted cómo están compactando acá el muro, pero lo que quería mostrarles es el túnel. Aquí ya está casi, ya está tomando la forma, digamos, cómo termina siendo el muro. Estos son los vertederos, el vertedero. Eh, ya, este es el túnel, el que yo le decía, por donde va el agua. O sea, no es un túnel chico, es un tremendo túnel. Es el que capta, aquí está la altura, ¿dónde está Obras de Toma? El túnel de Aucción. Tiene un diámetro de 9,2 metros con una longitud de más de 7 kilómetros, ¿ya? Con un revestimiento de hormigón de 30 centímetros. Y aquí, este es el túnel, para que vean. Después, obviamente, esto se saca, digamos, esto es lo que lleva el hormigón que estaba hormigonando en el frente de trabajo. Entonces, eso es lo que yo le mostré, la construcción de esta parte. ¿Ya? O sea, no es nada chico, digamos. Esta es cuando construyeron la chimenea de equilibrio, esta es una foto desde abajo. O sea, cuando se está construyendo esto, y una foto tomada desde el túnel hacia arriba, para que se den cuenta que
son dimensiones grandes, ¿ok? Bueno, era eso básicamente lo que quería. Ah, y aquí cuando se está construyendo la casa de máquinas, aquí le llaman caverna de máquinas porque está dentro del cerro, si está dentro de la roca, ¿ya? Entonces, por acá viene, entre el agua, sale nuevamente y hace girar los álabes que van a estar acá. Va a hacer girar eso y eso hace girar el dínamo. Ok, aquí ya cuando está casi mucho más avanzado la construcción, es la integración del rotor. Este es el dínamo, ¿no es cierto? Y esto es lo que tiene que estar perfectamente alineado con los álabes. Ok, y acá viene un poco de propaganda, compromiso ambiental, etcétera, etcétera, pero eso no es lo que no importa. Ok, em, vieron esas imágenes, ¿no es cierto? Lo que quiero decir es que a veces me pongo a hablar y no cliqué compartir. Ahora, hay un ejemplo dramático de una falla por sobrepresión. Y eso ocurrió en Rusia, creo que fue el año 2017, si mal no recuerdo. Veamos acá. eh, no, el 2009, no fue el 2017, me equivoqué. Ya. Entonces, esta era una central hidroeléctrica que era muy importante eh, porque alimentaba de electricidad todo un complejo industrial minero, ¿ya? Entonces, esta es una foto eh, de antes que tuviera el accidente. Entonces, esto fue se supo de esto, esto me llegó, ya no recuerdo por qué vía, digamos, pero este fue un análisis que hicieron un par de ingenieros brasileños inmediatamente, a los pocos días después de la falla, porque esto no se comunicó, no hubo gran noticia del accidente, pero de alguna manera se enteraron y solo viendo imágenes, estos dos ingenieros hicieron el análisis que voy a presentar ahora, o sea, esto es de ellos, no es mío. Eh, entonces, tal como dice acá, esto es un análisis preliminar basado solo en las fotos, y lo hicieron dentro de la semana del accidente, o sea, son hipótesis, no, acá no hay, en ese momento no había mayor información, porque además los rusos no la daban. Pero es interesante saber y que uno sepa lo destructivo que puede ser una falla por escurrimiento impermanente, por sobrepresión. Entonces, básicamente, la central tenía 10 eh, turbinas generadoras que son, acá están instalando el alave de una de ellas. Eh, estos tenían un diámetro de 6,7, acá dice 6,77 metros, casi 6,8 metros. eh, y eh, estaba girando a más de 140, cuando está funcionando, esto gira a más de 140 revoluciones por minuto. O sea, imagínense la tremenda inercia de todo el sistema cuando está girando, ¿ya? Em, Cada una de estas unidades podía generar 650 megawatts. Em, y tal como es acá, esta central suministraba un cuarto de la hidroelectricidad de la compañía rusa Hydro. Eh, y era muy importante para la industria de aluminio, porque alimentaba directamente a las minas y centros de tratamiento de producción de aluminio, ¿ya? Eh, Antes del accidente,
cuando estaba funcionando, era la planta hidroeléctrica más grande de Rusia y la sexta en el mundo. Y aquí se ve. Entonces, esto es una mirada desde aguas abajo, ¿no es cierto? El agua está embalsada detrás de este muro. ¿Ya? Hasta este nivel llega más o menos el agua por atrás del muro. Y lo que está acá, eh, entonces son los vertederos de evacuación, o sea, por donde sale el agua, en el caso de crecida, y lo que está acá son las tuberías de aducción, o sea, por acá sale el agua desde el embalse, llega a la sala de máquina, que es esto que se ve acá. Dentro de esto están las turbinas, dentro de esto. Y bueno, sale el agua, hay 10 unidades, 3, 6, 9, 10, y la devuelven al río. Bueno, aquí están lo que estaba diciendo. Esto en inglés le llaman penstock, están las tuberías de aducción. Y el spillway son los vertederos por donde sale el agua. Aquí se ve una foto donde los vertederos están funcionando, ¿no es cierto? Seguramente estaba subiendo mucho el nivel del agua en el lado de acá, había que mantener un nivel que no sobrepasara un máximo por razones de seguridad, y aquí se abren algunos de estos vertederos, y aquí cae el agua, sale y se vuelve al cauce. Y estos son las tuberías de aducción, y acá adentro es donde están eh, las turbinas, los generadores de electricidad. Ya, esto es una eh, presa de hormigón, y en las presas de hormigón tienen esta típica forma de arco, que como ustedes saben, ¿no es cierto? La fuerza que está ejerciendo el agua se distribuye y termina cargando radialmente, perdón, tangencialmente al arco en donde está apoyado, en los cerros, ¿ya? Esto desde el punto de vista estructural es mucho más seguro que si fuera una embalse, un muro recto. Los de tierra son rectos, ¿ya? Ok, acá otra foto. Aquí en la etapa, no, otra foto desde otra vista, qué sé yo. De nuevo, lo mismo que indiqué antes, por acá baja el agua, pasa a la sala de máquinas que está acá, por aquí están las turbinas, y se vuelve al cauce. Bueno, acá hay una foto del accidente. Fíjese, eh, eh, esto es como era la sala de máquinas. Acá, bajo el suelo, es donde están los generadores, ¿ya? El agua pasa por debajo de esto, bien abajo del suelo, es lo que hace girar los álabes, el rotor de la turbina, y eso hace girar el dínamo, que es lo que está por acá, que no se ve. Pero todo tiene que estar perfectamente alineado. Y todos estos son mecanismos de todo lo que se ve acá, de control de cada una de estas unidades, ¿ya? Bombas de aceite, bombas de presión, etcétera. Bueno, tal como dice ahí lo que yo le estaba indicando. Y vean lo que ocurrió después de la sobrepresión. Esto yo creo que ni un terrorista ahí se hubiera imaginado, ¿no es cierto?, destruir una central hidroeléctrica de esta manera. Con esto, obviamente, todo el sistema de energía, suministro de energía colapsó, digamos. Pero esto es como si hubiesen puesto un montón de bombas, o sea, no una bomba, un montón de bombas. ¿Se fijan? Todo destruyó, todo reventó. Era esto. Pero más dramático que haya volado el techo y esto que está acá es todo lo que estaba abajo, todo lo que estaba abajo obviamente está perfectamente calculado y con hormigón súper armado. Y aquí
era donde estaba la unidad, bueno, restos de la unidad 2, digamos. Bueno, ustedes pueden darse cuenta, aquí están estos tanques que eran de comando, que, que son estos que están acá, digamos. Esta es la unidad 2, y esto dice, y acá dice que es la unidad 2, ¿ya? Bueno, está el nivel de piso, cómo voló todo. Eh, eh, Acá hubo 69 muertos, ¿ah? Acá hay una foto de cuando se está instalando uno de los rotores en una de las unidades. Fíjense que todas estas centrales tienen un sistema de grúas internos construidos especialmente para poner y sacar las unidades, ya sea la parte del dínamo o los eh, rotores, para la mantención. O sea, periódicamente todo esto se está manteniendo, acá otra foto, para que vean el poder destructivo y todo esto porque hubo una sobrepresión. Todo esto fue porque hubo una maniobra brusca que de alguna manera alteró la velocidad del flujo muy bruscamente, generó una onda de presión que hizo reventar eh, las turbinas. Otra foto, bueno, aquí, como se ve, fíjense cuánta, esto es peor que una bomba. Bueno, por algo hubo 69 personas muertas. Y eso es lo raro, que no se sabe, al menos al comienzo nunca informaron por qué había tanta gente en la central. Usualmente esto está todo automatizado y es muy poca gente la que es necesaria para mantener esto funcionando. Y si se habían 69 personas muertas porque había mucha gente ahí que a lo mejor había algún evento, estaban mostrando algo, no sé. Eh, bueno, aquí se ve el desastre. Miren cómo quedó eh, el rotor. No, bueno, en realidad el rotor está acá abajo, esta es la parte de la turbina. Y bueno, eh, pura destrucción nomás. Eh, y veamos ahora. Bueno, perdón, dije que habían 69 personas muertas, no, habían sido 76, eran más todavía. Eh, y tal como dice acá, incluso durante cuando se están haciendo mantención, pues en la central hidroeléctrica hay una mantención, hay una rigurosidad muy grande en la mantención de todo el sistema. Eh, y bueno, en esa época, reparar esto iba a costar 310 millones de dólares. eh, Iba a tomar tiempo, 500.000 toneladas de aluminio se iba a perder, digamos, no se iba a poder producir. Y bueno, y el aceite que lubrica todo esto, eh, em, bueno, se fue al río y contaminó el río. Eh, ¿Cuál es la explicación? Algo que quiero mostrarles. Si ustedes después tienen la oportunidad de visitar, a lo mejor en un curso de obras hidráulicas, algo así, los que sigan la especialidad, eh, ya. Si usted alguna vez tiene la oportunidad de visitar una central hidroeléctrica, van a ver de que esto es impecable, así de limpio. Eh, Todo, siempre me ha llamado la atención, todo reluciente, todo brillante, así como que han encerado y pasado la aspiradora y la enceradora recién. Llama la atención lo pulcro que es todo es muy pulcro. Y como le decía en un comienzo, acá hay una grúa, que es la que se puede desplazar,
y es la que, con la cual cada cierto tiempo se hace la mantención eh, de los equipos. O sea, se saca todo esto, se revisa y se ensambla de nuevo. Acá hay otra foto. Fíjense lo pulcro que es todo. Y eso que acá se nota que estaban en una tarea acá iban a hacer algo, ¿no es cierto? Aquí va el dínamo, pero todo es muy pulcro. Bueno, entonces, ¿cuál es la explicación? Básicamente, acá tenemos el embalse. Este es la tubería de adducción, o túnel, dependiendo. Pasa por acá están los álabes. Eso hace girar la turbina, perdón, el generador que está acá arriba, y este dínamo el que genera la electricidad, y el agua sigue por abajo y se vuelve al río. Eso es la operación normal. Acá hay un detalle. El agua entra, hace girar esto, aquí. Estos son los álabes, el rotor, que hace a su vez girar el generador que está arriba. Este es un gran dínamo, ¿ya? Se vuelve el agua. Y si ustedes se fijan acá, hay una compuerta que esto, cuando se hace la mantención, evidentemente esto se cierra, se deja que no fluya el agua para poder sacar esto. Algunas veces hay sistemas para vaciar todo esto y hacer mantención en esta zona, eh, vacío, digamos, sin agua. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿O qué es lo que estos ingenieros eh, proponen como hipótesis? Que hubo un desalineamiento del sistema rotor generador. Basta que se desalinee un poquitito de cuando estaba, imagínate, 140 RPM, esa tremenda masa, esto tenía casi 7 metros no, 7 metros de diámetro, imagínense la tremenda inercia que tiene cuando está girando, no lo para nadie esto. Se desalinea un poquito y esto ya se pierde cualquier control. Es por eso que toda la mantención es tan rigurosa y periódica. Eh, y en realidad, acá hay más fotos de lo mismo, pero lo que yo quería mostrarles es que en condiciones normales esto está girando muy bien, alineado a altas velocidades. Algo ocurre, algo ocurre. Eh, por ejemplo, podría haber ocurrido, y yo no estoy diciendo que eso ocurrió acá, pero podría haber ocurrido que entró algo, por ejemplo, un pedazo de tronco de un árbol, y eso, de alguna manera, cuando entra, bloquea algo, le pega y desalinea el sistema, y al desalinearse, deja de fluir el agua a la velocidad con la que estaba pasando, esto por así decirlo, se tranca el flujo, disminuye el flujo, y se genera una gran sobrepresión que se propaga hacia agua arriba. Ahora, acá se produjo la gran sobrepresión, pero como esto era estructuralmente, desde el punto de vista de las sobrepresiones, lo más débil, reventó por acá. No me cabe duda que esto que está acá estaba muy bien calculado. De hecho, esto no fue lo que reventó. En las imágenes que yo le mostré al comienzo, cuando se veía esa tubería que estaba literalmente abierta, lo que había reventado era un tramo de la tubería por acá arriba. Entonces, generalmente, eh, algo ocurre que tranca el flujo antes de entrar a la turbina, no produce el desalineamiento de la turbina. Acá hay rejas y mallas de tal manera de que protegen que cualquier cosa pase. Entonces, generalmente todo esto está muy bien diseñado, muy bien protegido, de tal manera que el daño, si se produce, no sea donde están las unidades que generan la electricidad, sino que la sobrepresión se propaga hacia arriba. Esto se diseña de tal manera de que soporte la sobrepresión, y como no es muy caro muchas veces diseñar toda la tubería
que soporte la sobrepresión, simplemente en algún punto se pone la chimenea de equilibrio que les mostré antes. Entonces, acá algo ocurrió que hizo que se desalineara esto y la mayor sobrepresión se generó en esta área. Y claro, y eso fue lo que reventó y destruyó todo. Porque ustedes se fijan que las fotos no mostraban que esta tubería hubiese sido la que estaba rota, como se mostraba en las primeras transparencias. Entonces, esto no es un chiste. En cuanto al diseño con flujos impermanentes, o sea, hay que tener mucho cuidado y es aquí cuando entra el cálculo del material, de la tubería, el diseño ya de la tubería, pero desde el punto de vista estructural, que aguanten la sobrepresión. Entonces lo que vamos a ver más adelante, de ahora en adelante es cómo, debido a variaciones de velocidad, podemos calcular la sobrepresión que se genera. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ninguna? Entonces, voy a insistir, ¿dónde estaba la de Ralco? Esta acá. Voy a ver si... No, no está claro, no se ve bien, pero acá, esta es la hora de toma. Por acá entre el agua. Fíjense que acá hay una... se dibuja, o sea, se nota en el dibujo que hay como una rejilla. Y eso es para evitar que entre cualquier cosa, digamos. O sea, que entre algo que es común, que sea absorbido por el flujo y transportado, son pedazos de troncos. ¿Ya? Entonces se ponen estas rejillas. Entonces, como les decía, lo más usual es que venga, el tronco sea transportado por acá, pero acá también existe alguna reja, alguna protección y sea detenido acá antes de llegar a la turbina. O sea, esto viene por acá, aquí está, por aquí es donde chupa el agua, ¿no es cierto? Por acá entra el agua y se trata de que todo quede acá, no entre. Pero hay, tal como dice acá, estos túneles son blindados, todo esto es blindado. Acá hay otro control, de tal manera que si viene algo se genere acá y la sobrepresión se produzca hacia agua arriba, hacia aquí. Lo que ocurrió en el desastre anterior es que algo ocurrió que pasó y desalineó la turbina. Y esto, como les insisto, esto está bien, muy bien diseñado de manera muy segura para que eso no ocurra. Entonces, como el cambio brusco de velocidad se produce acá, es esto en esta zona donde se alcanza la gran sobrepresión y revienta, y no en un lugar de la tubería. ¿Ok? Ok. Profe. ¿Sí? Em, por ejemplo, en Chile igual hay hartos terremotos y cosas así, y esas cosas también pueden desalinear el eje. Eh, sí, pero hasta donde yo sé, nunca ha habido una falla, hasta donde yo sé, no sé, a lo mejor han habido casos, que debido a sismo. Todo esto se calcula, digamos, es alta ingeniería, o sea, hacer una de estas... piensen ustedes que los muros de estos embalses son decenas de metros por lo menos, que llegan a las centenas de metros, o sea,
Un muro de 60 metros, 80 metros, 120 metros es normal. Entonces, eso, la ingeniería que hay detrás es, es de alta calidad, o sea, es muy buena. Y ahí entran todos, o sea, dependiendo si la presa va a ser de hormigón o de tierra, entran los estructurales o los geotécnicos. Entran los hidráulicos, por supuesto. Los hidráulicos parten desde el primer momento, digamos, desde antes siquiera de que se piense en construir cualquier cosa. Ellos, porque hay que empezar a reunir la información hidrológica, cuando se está recién teniendo la idea de la necesidad de construir una central. Bueno, ahora eso ya cada vez está más cuestionado, ¿no es cierto? Construir centrales tan grandes. Pero primero se parte con un estudio de una proyección, o al menos era antes así, digamos, cuando yo estudié, que hace ya hartos decenios atrás. eh, Recuerdo haber estado en mi clase de obras hidráulicas y yo estaba tomando apuntes. En esa época las fotocopias eran muy caras y yo no tenía plata para pagar fotocopia, entonces yo tenía que tomar apuntes nomás. Y no sé, alguien le pregunta algo al profesor y el profesor dice que estaba haciendo, que él trabajaba en la Endesa. Estoy hablando de, esto tiene que haber sido por ahí por el año 78, 79, en esa época más o menos, cuando la Endesa era una empresa estatal. Era una empresa estatal y con probablemente los mejores ingenieros hidráulicos estaban en Endesa. Ir a trabajar, a un hidráulico, ir a trabajar a Endesa era un gran honor, digamos, porque muchos de nuestros profesores eran de ahí y uno era seguir en otra escuela, una escuela más práctica, pero altamente calificada, con una muy buena base teórica detrás. Entonces, era un profesor que era de Endesa, y en esa época, como Endesa era estatal, a ver, el Ministerio, Endesa, la Corfo, Ferrocarriles, eh, todos eran empresas estatales. Eh, Como parte de su trabajo, eh, se consideraba que hicieran clases en la universidad, que enseñaran. Entonces, ellos podían ir a hacer clases y no les ponían problemas, ni en el ministerio, ni en Endesa en este caso, de que hicieran clases en los horarios regulares de clase. Eh, Porque como funcionarios públicos era la obligación, ¿no es cierto?, de formar a otros que también íbamos a ser funcionarios públicos en su gran mayoría. Estoy hablando de esto antes de las privatizaciones y todo eso. Ahora que un profesor bueno, todas estas son empresas privadas, que un profesor le den permiso para ir a hacer clases es más complicado y por eso muchas de estas clases son a última hora o muy temprano en la mañana, de tal manera que no les pongan problemas en las empresas que ahora son privadas. Pero volviendo a la historia que le estaba contando, él menciona, mientras yo tomaba apunte, ahí ya anotaba todo, que estaba haciendo un estudio de población eh, y de registros hidrológicos. No recuerdo realmente la locación, la ubicación, para un proyecto que estaban pensando hacer en 30 años más. Entonces, como me estaba anotando, levanto la mano, profesor, ¿cuánto? Digo, 30 años. Dije, me equivoqué yo, dije, escuché mal. ¿Cuánto tiempo? 30 años. Oiga, profe, le dije yo, pero 30 años. Sí, me dice, sí. Yo ya no voy a estar vivo, me dice, yo voy a haber jubilado mucho tiempo, yo probablemente ni siquiera voy a ver el comienzo de alcanzar el comienzo del estudio. Entonces, en esa época por lo menos había una planificación, y eso fue lo que me asombró, a 30 años de las empresas. Lo mismo pasaba con agua potable, que se decían proyectando 30 años, cómo estaban creciendo las poblaciones, cuáles iban a ser las necesidades,
eh, y ahí empezaba el hidráulico a meterse, el hidrólogo, a ver los recursos de agua. Qué sé. Entonces, lo primero que se hace es un diseño a nivel hidráulico, donde uno pone, claro, va a haber una presa, ahí decide si hacer de hormigón o de tierra, pero es la primera etapa. Y después, ya cuando se empieza a la ingeniería, ya ahí entran las otras especialidades, que evidentemente una central hidroeléctrica tienen que estar los eléctricos, hay ingenieros mecánicos, hay geotécnicos, hay estructurales, hay una tremenda variedad de ingenieros trabajando en todo eso. Ok, entonces ahora, Gracias. de nada, de nada. Entonces ahora, eh, empecemos a ver cómo podemos calcular, po. O sea, no nos quedemos solo en imágenes y fotos bonitas. Entonces, el primer cálculo, voy a hacer algo muy simple y ustedes díganme si se ve, si no se ve. Yo, a ver, lamentablemente, con esto de que de un día me dijeron ya tienen que irse para la casa y después dicen ya no vuelvan a trabajar, no traje todos mis apuntes, todas mis notas. Entonces anoche tuve que deducir todo un poquito de la carrera. Y es eso lo que les voy a subir, no está tipeado ni mucho menos. Esto es lo mismo que está en los apuntes del curso, en la misma materia, etcétera, pero a mí me gusta siempre deducir todo de nuevo. Entonces, consideremos un caso bien simplificado y por favor ustedes avisen si estoy tapando o si no se ve. Supongamos que tenemos acá un embalse, un tranque, lo que sea, una tubería, aquí, y acá una válvula. ¿Se alcanza a ver? ¿Dónde escribí válvula? ¿El extremo de ahí se alcanza a ver? Sí, sí, sí se alcanza, pero dice como val, no alcanza a Ah, decir no se válvula. alcanza a ver, pues, ya. Entonces, ya, entonces lo más fácil es que yo corra ahí. Ahí está perfecto. Ya, entonces, digamos que esto es una tubería de longitud L. En realidad puede tener cualquier forma. Puede ser una tubería curva, qué sé yo. Este primer análisis es muy simple. Y vamos a considerar flujo y rotacional, fluido incompresible. ¿Ya? Y como el fluido no se puede comprimir, este enfoque se denomina método inelástico. Entonces, ¿qué ocurre? El flujo rotacional, ¿no es cierto? Bernoulli igual constante. Y yo puedo saber lo que está ocurriendo acá, la velocidad de salida, digamos que esto va con una cierta velocidad U, ahí. Puedo conocer las presiones si conozco el nivel de energía que llamemos H0. Esto es como tomar Bernoulli respecto a ese nivel de referencia, ¿no es cierto? El Bernoulli a la salida va a ser H0. Entonces, ¿qué ocurre si la válvula, voy a ver si acá la válvula, la voy a simplificar diciendo que es, acá va la tubería, aquí está
La válvula lo que hace es obstruir el paso, tiene acá una compuerta, ¿no es cierto? Que digamos que acá viene el flujo con la velocidad U en la tubería, se encuentra con esta válvula y el área de flujo acá, digamos que es a cero, y debido a la presencia de la válvula se comprime un poco. Si esto que está acá es el área abierta de la válvula, lo que tenemos acá es un coeficiente de contracción por el área de la válvula, donde este valor es menor que 1. Voy a borrar estas condiciones, que son las condiciones del problema. ¿Qué es lo que estoy dibujando acá? Si yo veo la tubería, acá, realmente cuando está la válvula tiene algo así, y aquí está el... Entonces, cuando estoy abriendo, cerrando, hay un disco acá que tiene una forma así, digamos. Entonces, cuando está completamente cerrado, no me deja pasar el agua. Y cuando está abierto, deja una cierta área. Esto es lo que estoy llamando A sub B. ¿Ya? Es el área y que depende de la geometría. Y entonces, lo que yo estoy diciendo es que si yo tengo acá la tubería, tengo esa válvula, acá esto se deprime un poco. Y el área efectiva que hay de flujo acá, donde tengo líneas de corrientes paralelas, es un coeficiente de contracción por A sub B. ¿De acuerdo? ¿Me sigue la idea? Ya, me digan algo. Sí, profesor. Ya, ok. Sí, sí. Entonces, supongamos que inicialmente esa válvula estaba abierta, no importa cuánto, pero estaba abierta, estaba pasando agua. Y yo cierro la válvula. Entonces, al cerrar, al realizar la maniobra, si esto está descargando a la atmósfera, aquí está la presión atmosférica, acá sigo teniendo presión atmosférica, pero acá, aguas arriba de esta compuerta, aquí me varía la presión. Entonces, en este punto de acá, sube la presión. Entonces, si inicialmente yo estaba diciendo que acá había un cierto nivel H0, aquí después yo voy a tener, debido a la maniobra, lo que se denomina un HA. Aumentó el nivel de energía en H sub A. Que evidentemente, dado que la maniobra de cierre, o sea, esta función de acá, el A sub B es una función del tiempo, como esto se está abriendo, cerrando en función del tiempo, este HA obviamente que también tiene que ser función del tiempo. ¿De acuerdo? Y pueden demostrar ustedes que hay una variación lineal hasta esta condición de borde que la da el nivel constante del embalse. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale ese HA de T? Y aunque ustedes no crean, con un poquito de guía, yo podría haberlo dado como pregunta en el control 3 o en el control 2 del curso de mecánica de fluidos. ¿Ya? Entonces, definamos básicamente 3 secciones. Una acá al comienzo, vamos a llamar 1. Acá donde se genera la sobrepresión y aguas abajo, inmediatamente después de la válvula, 3. O sea, se me están enredando los monos, pero digamos que acá es 2 y acá es 3. O en este que está un poquito más despejado, aquí está 2 y ahí está la sección 3. Ok. ¿A alguien se le ocurre cómo abordar este problema?
con lo que saben de mecánica de fluidos. Como les digo, con un poquitito, un mínimo de guía, yo podría lo puesto en un control, en el examen, ¿no? Del curso de mecánica de fluidos. O sea, lo que estoy diciendo, no necesitan nada adicional de lo visto en el curso de mecánica de fluidos. Igualando los Bernoulli. A ver, ¿cómo, Francisco? Igualando los Bernoulli en los puntos 1, 2 y 3. Igualando los Bernoulli en los puntos, tú me estás diciendo V1 igual V2 igual V3. Sí, eso. ¿Quién no está de acuerdo? ¿Y por qué? ¿La válvula está cerrada, profe, o semiabierta? No, 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 no. A ver, la válvula inicialmente está abierta un poco y la cierro otro poco. Y la cierro en función del tiempo, porque a medida que voy cerrando, ¿no es cierto?, esta área va variando en función del tiempo. Y yo quiero saber cómo va variando la energía ahí o la sobrepresión en función del tiempo. Ya. Dicho eso, ya, Joaquín, ¿qué iba a decir tú? Que la Bernoulli 2 menos Bernoulli 3 va a ser igual a la variación en DHA, Eh, como la presión más o menos generada, por así decirlo. a ver, a ver. Matías Lepe aparece acá. Matías, ¿qué opinas tú? ¿Con qué ecuación abordas esto? También igualando Bernoulli en el punto 1. Puta, no me decepcionen así. Profe, ¿Quién habla? Petra. Petra, Ya. que como que no encuentro evidente que Bernoulli 2 sea igual a Bernoulli 3. Ya no, pues sí, eso es lo que dice tu compañero. No, Ah, pregúntale a ya. él. Es que Pregúntale a él. no estoy de acuerdo con eso. Ya, entonces, ya, pero yo estoy yendo a algo más básico, más básico todavía. ¿Qué ecuación de las que vimos el semestre pasado, antes de los hechos de octubre, o sea, todo esto fue visto en clases, es la que deberían ocupar? Continuidad. Siempre continuamos, Ah. siempre, no, siempre. Sí, pero algo que nos dé la dinámica, porque en la ecuación de continuidad no aparece la presión, no aparece solo continuidad, te dice que cómo ligas la velocidad en un punto por su área en otra sección por su área, o sea, pero nosotros andamos buscando ahora presión o energía. Transporte de Reynolds. No, pero, eso es demasiado general, porque del teorema de transporte de Reynolds deducimos todo, deducimos continuidad, momentum y energía, pero más específico. Chuta. ¿Euler? Euler, po. Eso, ¿quién fue? ¿Quién dijo? Alice. Ya, vale, perfecto. Claro, sí, es un fenómeno impermanente. Por lo tanto, ¿se acuerdan que los fenómenos impermanentes los abordábamos utilizando la ecuación de Euler? Porque es la que lleva el dúo de T. Que esto sea constante, además de flujo rotacional, ¿se alcanza a ver o no? Claro, que el Bernoulli sea constante, ¿no es cierto? Además de flujo irrotacional, está requiriendo flujo permanente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la ecuación de Euler? ¿No es cierto? L sobre G, una de las tantas versiones, porque nosotros la escribimos de varias maneras, esta misma ecuación. Du a dt más V2 menos V1 igual a 0. Y esta es la ecuación que hay que usar. ¿Se fijan? Entonces, referido, me arrabia tan chica la pizarra. Ya. ¿Cuánto vale? Pero parece que aquí se ve bien. ¿Cuánto vale B1?
B1 ¿Sí? sería... Mi nivel de referencia, por si acaso, lo puse acá. B1 no es más que la cuota del estanque, ¿no es cierto? Sí. B1 es H0, la cuota del estanque. ¿Y cuánto vale B2? B2 es lo que está ocurriendo en la sección 2, acá. Entonces será H0 más HA. Y esto no me digan que no lo habrían podido hacer el semestre pasado. Ya, resolvían problemas más complicados el semestre pasado. Entonces, reemplazando H2 más HA menos H0, si reemplazamos acá arriba, ¿no es cierto? Me va a quedar B2, que es H0 más HA, menos H0 igual a 0. Por lo tanto, me queda Profe, ¿cuál era el punto 2? justo antes de la válvula acá, donde estoy midiendo ese nivel de energía, HA más H0. Justo antes de La válvula aumenta la energía. A ver, la válvula no aumenta la energía. Entonces, HA puede ser negativo también. Espera. No es que la válvula aumente la energía, es la operación de la válvula. O sea, el hecho de que yo haya cerrado la válvula, estoy alterando las velocidades. Y como un resultado de esa variación, el DUT, tengo una HA. Ya. ¿Se fijan? De acá sale que L sobre G de U a dt, ¿no es cierto?, es igual a menos HA. O mejor, escribámoslo de la otra manera. HA igual menos L sobre G de U a dt. Entonces, no es que la válvula aumente la energía, porque podría haber sido otra cosa. Lo que hace la válvula es que si yo la estoy cerrando o la estoy abriendo, estoy haciendo variar la velocidad del flujo en la tubería. Y de acuerdo a esta ecuación, si me está variando, hay una variación en el tiempo de la velocidad, estoy teniendo un aumento de presión o de energía. ¿Ok? ¿Quedó claro eso, Sí, no? gracias. Ya. Sí. Entonces, pero fíjense algo interesante. Si de U de T es negativo, o sea, si yo estoy disminuyendo la velocidad y yo logro disminuir la velocidad cerrando la válvula, si de U de T es negativo, como acá hay un signo menos, HA es positivo, hay una sobrepresión, aumentó la presión. Y al revés, si el DU de T es positivo, o sea, abrí una válvula, al abrir la válvula aumento la velocidad del flujo, dado que DU de T es positivo, me queda un signo menos, este término, por lo tanto, esto bajaría a una subpresión. Entonces, nosotros aprendimos, ya, cuando el flujo era irrotacional o fluido ideal y régimen permanente, el Bernoulli se mantiene constante, H0. Si habían pérdidas friccionales, la energía siempre iba bajando, ¿no es cierto? Ahora estamos trabajando con un fluido ideal, no hay pérdidas friccionales. Después vamos a incorporarlas, pero por el momento todavía es ideal el fluido o el flujo rotacional. Pero fíjense ustedes que solo dependiendo de cómo hago yo variar el DU a ET, esto puede ser positivo o negativo, o sea, puedo subir el nivel de energía o puedo bajarlo, la línea de energía, dependiendo de esto, solo de la variación de UAT. ¿Ok? Y aquí está ya la ecuación clave. Entonces, ahora, ¿qué nos está faltando?
Evidentemente que estamos teniendo dos incógnitas. ¿Por qué digo dos incógnitas? Ya, la primera incógnita es HA. ¿Cuánto vale HA en función del tiempo? Todavía no lo sabemos. Lo otro que necesitamos saber es U en función del tiempo. Lo que nosotros sabemos es cómo estamos cerrando la válvula. Nosotros sabemos, y a eso se le denomina la ley de cierre, pero nosotros estamos operando la válvula. Y eso es lo que nosotros conocemos. Pero tenemos que ligar esa variación de cómo estoy cerrando la válvula, cómo estoy bajando la compuerta, con la velocidad que estoy teniendo acá en U. Entonces, eso es bastante simple de hacer y es cosa de ir a analizar, y ahora de nuevo, debido a la falta de pizarra, veamos lo que está pasando en la válvula. Yo les dije la válvula es algo que voy a dibujarla simplificada, una cosa así. Aquí está la compuerta aquí, entonces el flujo viene por acá, y obviamente que hace una cosa así. Para simplificar el análisis, digamos que acá tenemos la presión atmosférica. Entonces acá es donde está mi sección 2, y aquí es donde está mi sección 3. Entonces, vamos a hacer una consideración. Evidentemente que el caudal en 2 es igual al caudal en 3. ¿De acuerdo? Sí. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, 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 sí. Sí. Ya. ¿Por qué los caudales son iguales? A pesar de que... Conservación de la masa. Exacto. Si yo tomo un volumen de control entre 2 y 3, ¿no es cierto? Si el fluido es incompresible, yo tengo que el dB a dt más el Q3 menos el Q2 vale 0. Pero si el fluido es incompresible, el volumen dentro del volumen de control no me está variando, entonces esto vale 0. Entonces me queda simplemente que Q2 es igual a Q3. Q2 es el flujo que viene por acá. Y dijimos que esto venía con velocidad U y el área de la tubería es A0. O sea, esto es U por A0. Y Q3 será la velocidad de la sección 3, U sub 3, por el área efectiva que hay ahí, que dijimos que era el C sub B, o sea, el C sub C por el área de la válvula. Que esto, de nuevo insisto, en función del tiempo. Entonces acá estamos obteniendo que U3 es A0 partido por CC AB por U. Entonces, ya estoy ligando las dos cosas, las dos velocidades. Esto que está acá, este término que está acá, es función del tiempo. Eso es lo que yo estoy abriendo o cerrando. Estoy variando el área efectiva de flujo. Pero todavía ligamos U3 con U0, pero todavía no sabemos cuánto está valiendo U, cómo lo ligamos con el H, para tener un sistema de ecuaciones. Entonces ahora vamos a decir, ok, básicamente no hay, básicamente podemos considerar que el Bernoulli 2 es igual al Bernoulli 3. Entonces, al hacer eso, a ver, todo esto está en los apuntes que escribí y se lo voy a subir, así que yo estoy borrando a cada rato, pero todo está escrito y se lo voy a mostrar inmediatamente. Si hacemos ¿Y no de hay 2, pérdida en la válvula? perdón. Por el... Ah, no, estoy despreciando las pérdidas. Ah, ya, ok. En general, no, en general eso está introducido en el coeficiente de contracción, ¿ya? Pero no nos compliquemos con pérdidas todavía, estamos Ya. lo más simple todavía. Bernoulli 2 podemos decir simplemente que es H0 más HA. Y esto es igual al Bernoulli 3, que como estás cargando la atmósfera va a ser el U3 cuadrado partido por 2G,
Y eso era, y lo borré, era A0 partido por CB, no, si bien digo A de la válvula al cuadrado, U cuadrado partido por 2G. ¿No es cierto? Entonces ya estamos listos y ahora lamentablemente voy a tener que borrar todo para poder escribir las ecuaciones. Mantengan en mente esta figura, pero teníamos, ¿no es cierto?, L sobre G de U a dt igual menos HA. Obviamente que este HA es función del tiempo, ¿no es cierto? Y ahora estamos teniendo de acá que, a ver, paso, ya, voy a tratar de escribir directamente, voy a tener que U va a ser igual acá. Paso C sub V por AB partido por A0. A ver, voy a poner cuadrado primero. Cuadrado. Esto queda cuadrado, lo pasé para acá. 2G H0 más HA. O sea, U se ve por AB A0 raíz de 2G H0 más HA. ¿Ok? Entonces, insisto, esto es lo que yo estoy manejando. Esto es una función del tiempo. Eso es como yo estoy abriendo o cerrando la válvula. Eso no es parte del problema, es un dato del problema. ¿Ok? Y eso que está acá se define con la letra eta, se ve A sub B a 0, como ley de cierre. Entonces al final estoy teniendo la ecuación 1 y la ecuación 2, que me dice que U es igual a un eta, que es función del tiempo, por supuesto, raíz de 2G H0 más HA. Pregunta, ¿el C sub B es el mismo C sub C? Me ¿Otra cosa? equivoqué. No, me equivoqué. Sí, C sub C, es que como era A sub B, sí, tienes toda la razón. C sub C porque el coeficiente de contracción es lo mismo. También es dato, también es dato. Ok, entonces estamos listos porque tenemos dos ecuaciones. Una ecuación diferencial, acá esta no es una ecuación diferencial, y con dos incógnitas, U y HA. Por lo tanto, desde el punto de vista matemático, el problema está resuelto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Simplemente hacemos de U a dt, reemplazamos acá y vemos qué pasa con el HA. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a hacer todo el álgebra en la pizarra porque la pizarra es muy chica. Y vamos a ir acá. Todo lo que está acá, como les decía, esto lo hice anoche ahí en la carrera, por eso todo esto es lo que vimos. Está la ley de cierre, llegamos acá. Entonces, siguiendo con el álgebra, hacemos el de U a de t. Eta, que es la ley de cierre, función del tiempo, y el HA es función del tiempo. Por lo tanto, el de U a de t va a ser de eta de t por la raíz de 2g, que sea, más eta por la derivada respecto al tiempo de todo lo que está acá, y me da este término que resultante es este de acá. Entonces resulta que tenemos una ecuación diferencial ordinaria, pero que no es tan simple, para HA. HA es menos L sobre G, de paréntesis, de eta de t. Y acá está eta. Estos dos son funciones del tiempo y pueden ser funciones complicadas, y en general son funciones muy complicadas del tiempo, por el de HA a de t. Entonces, esta ecuación es imposible de integrar analíticamente
incluso para el caso más simple de cierre que a ustedes se le ocurra. Pero podemos calcular la sobrepresión máxima. Entonces, tenemos el máximo cuando el dH de A de T vale 0, o sea, cuando este término se nos hace 0. Por lo tanto, el H máximo va a ser igual a menos L sobre G de eta de T, raíz de 2GH0 más el HA máximo. Acá dividí por H0 de tal manera de formar algo sin dimensiones. Pura álgebra nomás. Llamé, para no escribir HA máximo partido por H0, a eso lo llamé como H asterisco. Definí alfa a este término, a todo lo que va multiplicando la raíz, o sea, tenemos una ecuación tan simple como que H asterisco igual a menos alfa, raíz de 1 más H asterisco. Elevó al cuadrado, formé una ecuación cuadrática. Bueno, ahí parece que fuera un... no, aquí está bien al cuadrado. Resolvemos esta ecuación y queda que el H asterisco es igual a un medio de alfa cuadrado, donde alfa es todo ese término que está acá, más raíz de alfa cuarta más 4 alfa cuadrado. ¿Por qué tomé el signo más? Porque consideré que iba a ser una sobrepresión. Si hubiera sido una subpresión, porque nosotros ya mostramos que si el du de t disminuye, el H A tiene que ser positivo. Entonces nos quedamos con el positivo. Ok. Consideremos el caso más simple, que es una ley lineal de cierre. O sea, esta función que está acá, digamos, el eta, sea una variación lineal, como está dibujado acá. Inicialmente está completamente abierta la válvula, por lo tanto eta vale 1, y la cerramos en un cierto tiempo t, no completamente, podría llegar a 0, a una cierta eta f. O sea, esto vendría a ser la derivada de la ley de cierre, de donde resulta que alfa es esta expresión que está acá. Entonces, ya estamos listos. Tenemos una expresión para determinar la sobrepresión máxima en términos de cómo varió y en cuánto tiempo varió el cierre. Para el caso más simple, en la realidad la función es muchísimo más complicada y esto hay que resolverlo numéricamente. Pero fíjense ustedes que, de acuerdo a esta ecuación, mientras más corto es el tiempo de cierre, este alfa es más grande. Y la sobrepresión adimensional, ¿no es cierto? Recuerden que definí el H máximo partido por H0. Esto es la sobrepresión. Es cada vez más grande. Y en el caso límite de un cierre instantáneo, que en un delta T igual a 0 va de abierto a completamente cerrado, este término se hace infinito y la sobrepresión se hace infinita. Entonces, de aquí sale que en realidad lo que uno tiene que hacer es, esto es bien básico, digamos, este análisis es lo más básico que hay, pero uno juega con el tiempo de cierre. Claro, si el tiempo se me va infinito, un tiempo muy grande, esta sobrepresión es prácticamente 0, pero claro, me estoy demorando un tiempo infinito en cerrar y yo tengo que hacerlo en tiempos finitos. Entonces, parte del diseño de una de estas obras es decir, ¿cuál es la ley de cierre? Esa la defino yo. Entonces voy a decir, va a variar de tal manera que, por ejemplo, en 5 minutos esté completamente cerrada la válvula. O en 3 minutos está completamente cerrada. Pero que la sobrepresión no sea más de lo que puede aguantar la tubería para no reventarla. Entonces ahí uno empieza a jugar cuánta es la máxima sobrepresión que aguanta el material, y en base a eso voy definiendo la ley de cierre. Esa es parte del diseño hidráulico. ¿Ok? Entonces,
y con esto termino, cuando yo les decía, por ejemplo, que acá hay una compuerta para hacerle la mantención al sistema, se cierra acá. Este cierre yo no lo puedo hacer brusco, porque si lo hago brusco, simplemente hago una sobrepresión muy grande. Entonces, uno maneja esto de tal manera que vaya cerrando en un tiempo razonable, de tal manera que pueda asegurarme que todo el sistema aguanta. ¿Ya? Evidentemente que lo que ocurrió en la central rusa fue que algo llegó que le hizo que ese cierre fuera prácticamente instantáneo. El alfa se fue, el T se fue a cero, el alfa se fue a infinito y hizo reventar todo. ¿Ok? Ya. ¿Alguna consulta? Porque ya es la hora. Profe, ¿Sí? esa sobrepresión sobre la válvula ¿Sí? se mantiene por un tiempo o es Buena algo que pregunta. Ya. Con esto terminamos. ¿Quién le responde? ¿La sobrepresión en la válvula se mantiene siempre o cambia? bueno, yo creo que cambia. ¿Por qué? Porque, Puede ¿Es ser una que onda? dime por qué. ¿Por qué crees tú que cambia? Tuvimos acá una sobrepresión. Acá llegamos a un HA máximo. ¿No es cierto? Debido a lo que hicimos acá, subió a un HA máximo. Esto estábamos llamando H0. Y esto es un nivel constante. Porque cambiaría el de U a de T. A ver, es que, ¿por qué dices cambiaría el DOT? A ver, ¿esta presión se mantiene en H máximo o cambia? Cuando la válvula se deja de Cerramos, mover, cerramos. Estaba fluyendo, el nivel de energía era este, H0. Cerré, digamos que cerré toda la válvula, brusco, cerré todo. ¡Pum! Subió a H máximo. Entonces la pregunta que está haciendo el compañero ahí, ¿ese H máximo se mantiene siempre o de alguna manera cambia? Eso no lo hemos deducido nosotros en el análisis. Nosotros solo dijimos cuál era el máximo, no hemos dicho qué va a pasar después. Pero intuitivamente, ¿qué piensan ustedes? Así por intuición, yo diría que se reduce a cero ese Eso, H. claro, porque cuando ya acá yo tengo U igual a cero, si esto está completamente cerrado, la velocidad acá es cero, esto es un problema de hidrostática nomás. Entonces, ¿cuál va a ser la presión en la válvula? La hidrostática que va a ser dada va a estar dada por H0. Claro, evidentemente, esa es la máxima y después cambia. Acuérdense que había una ecuación diferencial detrás de esto y que nosotros dijimos, bueno, no podemos resolverla, veamos solo el máximo. Pero hay una variación ahí, claro. Buena la pregunta, baja ahí a H0. ¿Cuánto tiempo baja? Eso no lo podemos ver de este análisis, digamos, porque nos limitamos al máximo. Ok, ¿alguna otra consulta? Que ya son más de las 10 y hay algunos que tienen otra clase. Profe, Profe, dale, ¿no? Sí. de la tarea, no sé si alguien va a preguntar algo de materia. Bueno, si tienen tiempo puedo responder de la tarea. Son más de las 10, pero ya, ¿cuál es la pregunta de la tarea? Lo que pasa es que en la P3, cuando dice en la parte 2, dice que Sí, en el modelo se midió la altura de escurrimiento. La altura de sí. escurrimiento o sea, desde el fondo de la superficie, pero de lo que va corriendo sobre el vertedero. Da lo mismo. ¿Da lo mismo? Sí, claro, porque al final, cualquier altura. Y te digo, en el modelo se mide tanto y en el prototipo cuánto va a ser. Si tienes la escala, es cosa multiplicar por la escala y vaya a tener en el prototipo. Da lo mismo Ya, dónde son las alturas. Todas las dimensiones van a estar amplificadas por el mismo coeficiente, por la misma escala, digamos.
Entonces, ya sea la altura del muro, ya sea la altura del escurrimiento, ya sea el ancho del cauce, todo. Así que tu pregunta, la respuesta a tu pregunta es bien general. Cualquier altura va a ser amplificada en el mismo coeficiente, en el mismo factor. Ah, ya. Ahora, yo Y perdón, es que no tengo a la vista exactamente el enunciado, entonces por eso me gustaría estar viéndolo para saber exactamente a qué altura se refiere, pero da lo mismo donde sea la altura, porque en un modelo sin distorsión de escalas, todas las dimensiones, todas las longitudes, independientes si son altura de flujo, altura de vertedero, ancho, va multiplicado por el mismo coeficiente. ya. Y cuando dice, bueno, la tarea dice el caudal estudiado es de 670 metros cúbicos parte en segundo. ¿Es el caudal que produce la socavación? ¿Como que cae por el vertedero? Claro, en el prototipo, sí, Ah, ya, ok. claro, claro. Bueno, y lo que dije al comienzo, que en el problema, creo que fue en el problema 1, puse escala lambda igual a 100 y es 1 dividido por 100. Eso lo voy a... Eso, alguien hizo ese comentario en el foro, así que lo voy a corregir al tiro. Bueno, Y, muchachos. Sí, dime. y en la B2, tanto Sí, parte A como B, sí. dice que, bueno, como pregunta sale que qué fuerzas son las que dominan el prototipo, pero antes de eso hay que hacer como un análisis para determinar Dimensional. Sí, sí, no, para determinar la relación entre la escala de velocidad y longitud. sí, claro. Pero, ¿podría definir la fuerza antes para hacer esa pregunta? Porque la No, hice... no, 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 en el orden que está. Ah, Porque ya. Entonces, no es necesario saber qué fuerzas predominan para hacer el análisis de escala y velocidades. O sea, es el análisis necesario. No, de no, no, longitud y velocidad. es necesario saberlo. Ah, ya, por eso. Pero antes de que te diga cuál domina, Ah, van ya. a haber muchas fuerzas que están metidas. Entonces Ujú. acuérdate que yo te decía que, bueno, si domina la gravitacional, la relación es Creo, lambda de velocidad y lambda elevado a un medio, ¿no es cierto? sí. Si domina la La fuerza viscosa. viscosa, te da otra. Si domina Sí, la fuerza... Ya, pero antes de sí. decir que domina una en particular, Ujú. tenéis que meter las dos condiciones. Y ahí te Ah, ya, sale, dale. y ahí en el fondo te sale una condición en que están mezcladas las dos cosas. Y Claro. después, Sí, la sí. parte siguiente dice, domina esto, así que Ah, ya, ya, ok. expresarlo. Ok, ya. Gracias, profe. Ok, bueno, si no hay más consultas, Profe, ¿sí? con respecto a lo primero que hizo en la ecuación de Euler, ¿por Sí. qué en el Bernoulli 2 consideró como altura h0 más ha? Porque así lo definí nomás. Como en la condición permanente tengo un H0, esa es la condición permanente, le sumé lo que iba a estar por sobre eso para decir, esto es una sobrepresión. Podría haber llamado un H2 en función del tiempo, pero fue porque así quise, así se definió nomás, para dar solo la sobrepresión. Y porque al final resulta que como yo tengo el Bernoulli en 2 menos Bernoulli en 1, y los H0 se me restan y me queda solo el HA, que es la sobrepresión, esa es la razón por la cual uno lo hace así. Pero podría haber puesto un H2 nomás, sí. Solo para decir que estaba por sobre lo que era la condición permanente inicial. ¿Ok? Ya, gracias. Listo. Profesor, ¿Sí? ¿por qué el Bernoulli en 3 no tiene H0? El Bernoulli en 3. Porque el Bernoulli en 3, usando, a ver, este mismo dibujo, yo dije que por acá estaba la válvula, por aquí estaba saliendo, y yo dije, aquí tengo 2, aquí tengo 3, y yo medí mi nivel de referencia acá. Yo dije, este es el nivel de referencia, no TNR. Entonces acá yo tengo la cota vale 0, como estaba la presión atmosférica, la presión vale 0, entonces lo único que me está quedando del Bernoulli en 3, que sería P3 partido por gamma, más Z3, más el U3 cuadrado partido por 2G,
Como medí el nivel de referencia ahí, este vale 0. Como descarga en la atmósfera, esto es 0 en presión relativa y me queda solo el U3 cuadrado por 2G. ¿Se alcanza a ver o no? Ahí. Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, nos vemos. Sí, sí. Entonces, ¿esos H no serían los Z? No. Esa es son los Bernoulli. Que coincide, en el caso, coincide, fíjate tú, que el nivel de energía, el Bernoulli, acá, el Bernoulli, acá en el estanque, si esto es H0, Bernoulli en el estanque va a ser H0 más la presión en el estanque partido por gamma, acá arriba, más que el U0 cuadrado partido por 2G. Si este es del nivel constante, esto vale 0, ¿no es cierto? No está variando el nivel. La presión acá es la atmosférica y me queda que el Bernoulli es H0. Y en la condición permanente, el Bernoulli acá es el mismo que en todos lados, incluso en 3. Si en el flujo permanente, acuérdate, fue lo primero que me dijeron, B1 igual B2 igual B3, y nosotros podríamos haber dicho que esto es lo mismo que el Bernoulli en el estanque, H0. Todo en la condición permanente inicial, todos los Bernoulli son iguales. El problema es qué pasa si genero un movimiento de algo a variar la velocidad y ahí se me produce la sobrepresión. ¿Ok? Ah, ya, sí, gracias. Ya, quedamos acá entonces, muchachos. Nos vemos el miércoles. Chao, chao. Chao. Chao, profe. Chao, Chao, gracias. chao. Chao.